Gloria al Señor, aleluya, bendito sea el nombre de Jesús para siempre. Aquí estamos, hermanos, en sintonía esta mañana, contra viento y marea, contra todas las dificultades que el enemigo a veces acarrea en el camino a los que le aman y le sirven. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre. Vamos a ir a la palabra del Señor en esta mañana directamente. Un abrazo a todos los hermanos que sintonizan el programa El Justo por la Fe Vivirá. Amén. El hermano John, nuestro hermano John Cames en la parte técnica. Vamos a ir a la palabra, mi hermano. Hechos capítulo 21, versículos 7 al 14. Dice la palabra de Jesús, del Señor. Y nosotros completamos la navegación, saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida. Y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, bendito sea el nombre de Jesús para siempre, entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorándome y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Oremos, amados. Señor eterno y soberano, Dios omnipotente, Padre sabio, gracias, Padre, por tu palabra divina, eterna, siempre viva, por Jesucristo de Nazaret, el don inefable. Gracias por Bellavista Estéreo, Padre, esta emisora, como tribuna divina que has puesto tú en estos tiempos para propalar y extender el conocimiento de Dios. Padre, te damos gracias por Barranquilla, por Colombia, gracias por la Iglesia de Jesucristo. Gracias por poder esta mañana, Señor, estar aquí a esta hora enseñando, Señor, predicando tu palabra. Toma control de todos los que la escuchan y haz que ella edifique, fortalezca y haga crecer en la fe, Padre, a todos los que la reciben con corazón puro, con limpia conciencia y con fe no fingida. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor, aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Amado, hoy es el 4º programa sobre este tema, este argumento, este asunto del viaje de Pablo a Jerusalén, relatado en los primeros 17 versos del capítulo 21 del libro de Hechos. Aleluya. Habíamos llevado al apóstol Pablo al final del 3er programa de la semana pasada hasta Cesarea con su comitiva de misioneros en la labor evangelística y misionera que él realizaba en este 3er viaje por los sectores de Asia y de Europa. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Y quedamos precisamente en el verso 8, amado, con el final de ese verso, cuando el apóstol dice, el cronista Lucas dice que ellos se hospedaron, posaron en casa de Felipe el evangelista.
Ahora, en este verso 9, dice, Felipe, tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Otra versión dice, tenía 4 hijas, hay otras versiones. Alguna dice, hijas solteras, otra dice, hijas vírgenes, que tenían don de profecía. En conclusión, el evangelista Felipe tenía 4 hijas que ejercían el don de profecía. Bendito sea el Señor. Qué bendición, ¿verdad? Un cristiano, un siervo de Dios, tener hijos que le sirven al Señor. Aleluya. Y tener 4 hijas, y las 4 eran profetisas. Bendito sea el Señor. Precisamente aquí, algunos tratadistas han llegado a pensar o a darle un significado que merece que lo tengamos en cuenta, que aclaremos eso. Algunos tratadistas han dicho que las hijas de Felipe, el hecho que diga que eran profetisas indica que enseñaban en realidad la palabra del Señor. Sobre eso pues hay que aclarar que aunque en algunos casos cuando se emplea la palabra profetizar en la Biblia, algunos intérpretes han pensado que puede tratarse de enseñar la palabra. Yo no estoy de acuerdo, porque hay que diferenciar entre lo que es enseñar la palabra de Dios y profetizar. Son cosas diferentes. La Biblia, incluso en el hebreo y en el griego, emplea palabras diferentes para enseñar y para profetizar. Y si a eso le añadimos, amados, que la palabra profetizar, Pablo la interpreta en un contexto diferente, entonces siempre este pasaje debemos interpretarlo a la luz de la doctrina paulina, de la teología paulina. Por ejemplo, leamos 2 versículos que menciona el apóstol Pablo, 1 Corintios 11:5 y 1 Corintios 14:1 y 39. Mire cómo consideraba el don de profecía el apóstol. Leo primero 1 Corintios 14:1 y 39. Él dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lengua. Es decir, que el apóstol promocionaba los dones, y entre ellos el don de profecía en la iglesia. Además, 1 Corintios 11:5 dice, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza. Vale decir, según ese versículo, el apóstol Pablo estaba de acuerdo en ciertas circunstancias que la mujer profetizara. Entonces, realmente no podemos pensar que era que las mujeres en realidad no profetizaban en esos tiempos. Sí, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se insinúa y se dan ejemplos que realmente las mujeres profetizaban, bendito sea el Señor. De otra parte, no existe una relación, hermano, realmente, ¿cómo decirle? Entre enseñar y profetizar. Son cosas completamente diferentes. Ahora bien, la Iglesia Apostólica tenía muy en cuenta el hecho de que estas hijas de Felipe eran vírgenes o solteras, doncellas, como dice la Reina de Valera. Es decir, le da mucho énfasis a ese aspecto, a ese detalle. Y es bueno aclarar, bendito sea el nombre del Señor, que no existe tampoco una relación directa entre el don de profecía y la virginidad o la soltería. Así que no tiene razón de peso el pensar mucho que las que profetizan tienen que ser jóvenes
o tienen que ser vírgenes o solteras. Vamos a ir a la palabra para confirmar lo que le estoy diciendo. En la Biblia hay dos pasajes que quiero traerle a colación, y es el de Débora en el Antiguo Testamento y el de la profetisa la anciana Ana en el Nuevo Testamento. Vea lo que dice de Débora. Ella era una jueza, ella juzgó a Israel, y dice sin embargo la palabra que era, siendo profetisa, casada. Vamos a ir a la palabra, Jueces 4:4. Leo: gobernaba, es decir, juzgaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Ahora vamos al caso de Ana en el Nuevo Testamento, Lucas 2:36 y 37. Una profetisa en el Nuevo Testamento. Dice, estaba también allí donde, en el templo de Jerusalén, Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, ¿oyó? Era una anciana, pues había vivido con su marido 7 años, desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día, con ayunos y oraciones. Vale decir, esta mujer, sacando la cuenta de lo que dice aquí el pasaje, tendría más de 100 años. Una viejita, pero bien viejita, hermano. Y era una mujer de ayuno y de oración, y era una profetisa, bendito sea el Señor. Luego, concluyendo, ni Débora, ni Ana, la anciana profetisa, ambas profetisas, eran vírgenes, ninguna de las dos, ni eran vírgenes, ni habían sido solteras. Luego, hay que quitarse sacarse esa idea, ¿verdad? Porque no es conforme a la Escritura que las profetisas, como algunos hebreos pensaban, deben ser vírgenes o ancianas. No. Ahora bien, hermano, escuche. Las 4 hijas de Felipe, dice que eran profetisas, profetizaban. Lo que le he dicho, que no podemos pensar que eran maestras, sino profetizas, porque eso es lo que dice la palabra, que eran profetisas, profetizaban. De todas formas, como piensan muchos exégetas, seguramente, como su padre era un evangelista y ellas tenían el don de profecía, pues seguramente el padre les enseñó las escrituras. Felipe era un judío. Los judíos hacían eso desde niño con sus hijos. Y en vista de que su padre debió enseñarle las escrituras, siendo profetisa, los intérpretes consideran que debían evangelizar a las ciudades vecinas, ayudando a su padre en la obra del evangelio. Y posiblemente hasta enseñarían la palabra del Señor. Pero no podemos pensar por el texto que dice que profetizaban que eran maestras. Es una cosa muy diferente, bendito sea el Señor. Se han preguntado los estudiosos qué motivó a Lucas, el escritor del libro de los Hechos, a mencionar que las hijas de Felipe eran profetisas. Se ha llegado a pensar, o algunos han considerado, que Lucas con esto insinuó que las hijas de Felipe a lo mejor le profetizaron a Pablo sobre las aflicciones que le esperaban en Jerusalén, como lo habían hecho algunos hermanos en Tiro, como lo iba a hacer Agabo el profeta en esta ocasión. Pero no podemos pensar eso, porque no lo dice el texto. Ahora bien, con relación a las hijas de Felipe profetizando, con relación a esta idea de las hijas de Felipe profetizando, algunos conocedores de los mandamientos, de los mandatos apostólicos que Pablo da en sus cartas, en sus epístolas, podrían llegar a pensar que el hecho de que Pablo y sus consiervos misioneros
estuvieran aquí en Cesarea, hospedados en la casa de Felipe el Evangelista, que tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, fuera una contradicción. ¿Por qué? Porque los que conocen la doctrina paulina, las epístolas paulinas, saben que el apóstol en sus cartas era muy enfático y claro. Él no permitía a las mujeres cristianas hablar en las congregaciones, ni siquiera profetizar donde habían varones. Entonces, ¿cómo él iba a estar, dirán algunos, Pablo, hospedado en la casa de un siervo de Dios, un evangelista, cuyas hijas contradecían su posición con relación a que las mujeres no debían profetizar, no debían enseñar? No, hermano. Si nosotros vamos a la palabra, esto merece un estudio exhaustivo. Vamos a lo que dice Primera de Corintios 14:34 y después nos vamos a Segunda de Timoteo 2:11 al 14 para confirmar el punto de vista de Pablo con relación a este asunto. Primera de Corintios 14:34, Pablo dice: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no le es permitido hablar, sino que estén sujetas, es decir, sometidas, calladas, como también la ley lo dice. Ahora bien, en Primera de Timoteo 2:11 al 14, escuche lo que el apóstol afirma: la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Como usted se da cuenta, es confirmado el punto de vista de Pablo con relación al que las mujeres no debían hablar o, ¿cómo decirle?, enseñar en las congregaciones. Sin embargo, mire lo que el mismo apóstol dice en Primera de Corintios, que ya lo cité antes, Primera de Corintios 11:5. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza. Si eso lo tratamos de conciliar, de relacionar con lo que el mismo apóstol consideraba de la mujer, vemos que él tenía un punto de vista en que permitía que la mujer profetizara. Porque dice, si ora o profetiza. Ahora, los intérpretes han considerado que debió ser, posiblemente era, que el apóstol, ¿cómo decirle?, toleraba que la mujer profetizara, pero no donde había varones, para que su autoridad no estuviera sobre la autoridad del varón, es decir, donde había mujeres nada más. Un ejemplo, allá en el capítulo 16 de Hechos, en Filipos, cuando Pablo estuvo en una oración, en un culto de oración a la orilla de un río, dice que ahí prácticamente habían solamente mujeres, ahí se convirtió Lidia. Posiblemente allí Pablo les permitía a la mujer profetizar o profetizarle a individuos solamente, individualmente a personas, a mujeres, a personas. Es posible eso. Entonces, conclusión, no hay ninguna contradicción, amado, que Lucas mencione aquí en este verso 9 que Pablo estaba en la casa de un evangelista que tenía hijas que profetizaban. No hay una contradicción allí. Ahora bien, varios años más tarde, escúcheme, después de esta visita de Pablo a Cesarea, dice el historiador Eusebio que Felipe y sus hijas emigraron de Cesarea de Palestina, de la Cesarea marítima,
en estos escritos históricos, Eusebio afirma que ellas, las hijas de Felipe y Felipe, emigraron muchos años más tarde a Asia Menor, y específicamente a la provincia romana de Asia, es decir, a Asia proconsular, a un sitio específico llamado Hierápolis, que es o era una ciudad cercana a la ciudad de Colosas. Es más, dice Eusebio que en sus escritos, obviamente, que las tumbas de Felipe y por lo menos de 2 de sus hijas estaban ubicadas allí en esa ciudad de Hierápolis hacia finales del siglo II de nuestra era cristiana. Es más, afirma dicho historiador que varias de las hijas del evangelista Felipe vivieron hasta la ancianidad, murieron de viejas, varias de ellas, y que eran precisamente consultadas como una fuente fiel, fidedigna, de información acerca de personas y acontecimientos acaecidos en los comienzos del cristianismo en Judea y en Jerusalén. Precisamente por este dato que le estoy dando, histórico, de Felipe y de sus hijas, los intérpretes de la Escritura han supuesto que para esta época en la que Pablo, Lucas y los demás consiervos estuvieron aquí en Cesarea, primero Pablo debió regocijarse por un tiempo, pues pudo compartir con Felipe, que otrora, en otro tiempo, fue el blanco de sus persecuciones. El mismo apóstol, en otro tiempo, cuando era enemigo era inconverso, enemigo de la iglesia de Cristo, persiguió a muchos judíos, y precisamente uno de ellos fue Felipe, que tuvo que huir de allá de Jerusalén e ir, como dice la Escritura en Hechos, predicando en otras ciudades. Así fue como predicó en Samaria, llegó a Samaria a predicar. Entonces, para Pablo era un motivo de regocijo poder ahora, como cristiano, como siervo de Dios, mostrarle todo su amor a ese que había sufrido por sus persecuciones cuando era un hijo del diablo. Bendito sea el Señor. Seguramente pudo aprender, como dicen los estudiosos de la Escritura, muchas cosas, el apóstol Pablo, compartiendo con Felipe allí en Cesarea, en su casa, muchas cosas de los primeros tiempos del Evangelio en Jerusalén, cuando él era inconverso. Felipe le contaría todas esas maravillas que Dios obraba en los primeros tiempos de la iglesia, pero también en este tiempo, en este momento de hospedarse los misioneros allí en la casa de Felipe el evangelista. Lucas también tuvo beneficios maravillosos porque pudo reunir datos, hacer anotaciones de la información que le suministraría Felipe y sus hijas acerca de los orígenes de la iglesia, de la historia de la iglesia, de la historia cristiana. Porque ya, como vimos, el mismo Eusebio, el historiador, dice que ellas fueron una fuente fidedigna para informar sobre estos asuntos de la iglesia, de la historia de la iglesia. Conclusión, amados, Lucas pudo reunir, como dicen los tratadistas, muchos datos, mucha información que le sirvieron seguramente para la composición de sus 2 libros, el Evangelio que lleva su nombre, de Lucas, y el libro de los Hechos, bendito sea el nombre de Jesús. Justamente, precisamente en se cree sobre con relación a lo que estoy hablando de los datos históricos de Felipe y de sus hijas, por este hecho, se cree que esta visita en Cesarea fue la ocasión, la oportunidad
por la que el autor del libro de Hechos recibiría valiosa información sobre unos acontecimientos de Hechos como los que están en Hechos capítulo 8, versos 4 al 40 precisamente. ¿Cuáles son estos datos que se encuentran allí? Usted lo puede consultar en la Biblia. Hechos 8, 4 al 40, que son la predicación del Evangelio allí en Samaria, que como sabemos fue liderada por Felipe. Allí le podría estar contando en Cesarea ahora a Pablo, a Lucas, todas las maravillas que Dios obró por él cuando él evangelizó Samaria. Pero también le pudo informar sobre el bautismo del Espíritu Santo precisamente a los cristianos samaritanos allí en Samaria, relatados en este capítulo 8, que tuvieron como un instrumento básico a Pedro y a Juan. Pues Felipe estaba allí y fue testigo presencial de esto. Les pudo también aportar más datos, más detalles a Lucas, Felipe, sobre la evangelización que él realizó a el eunuco etíope, relatada en este libro de Hechos, en el capítulo 8. También es posible, dicen algunos, que en esta ocasión también, repito, Lucas recibiera información sobre hechos sucedidos en Cesarea, allí en esa ciudad donde está ahora Pablo y Lucas, a propósito de la evangelización, ¿cómo decirle?, de Pedro a los gentiles, específicamente a Cornelio y su casa, porque allí en el capítulo 10 también está escrito el bautismo, el derramamiento del Espíritu Santo de Cornelio y su casa. Sobre estos datos, muy eventualmente, Felipe debió contarle a Lucas allí. ¿Por qué? Porque cuando él llegó a Cesarea para residenciarse allí, seguramente los habitantes, los hermanos de allí de Cesarea le contarían con detalle a Felipe todos estos asuntos que sucedieron cuando Pedro visitó a Cesarea y predicó, evangelizó en casa de Cornelio y el Espíritu Santo se derramó allí. Ahora bien, no debemos olvidar que andando el tiempo, el apóstol Pablo volvió a Cesarea. Vamos a ver más adelante en el libro, en el capítulo 24, verso 27, que Pablo fue apresado después que fue puesto preso, duró encarcelado durante 2 años allí en Cesarea. 24, vamos a leer ese versículo, Hechos 24, 27. Afirma que al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Allí este versículo dice que Pablo duró durante el reinado del gobernador romano Félix en Judea, preso 2 años. Y precisamente eso sucedió en Cesarea. Entonces, lo que le quiero decir es que andando el tiempo, las circunstancias, la providencia de Dios permitió que seguramente Lucas, que siempre estaba cerca de su consiervo, de su líder Pablo, estuviera allí otra vez en Cesarea 2 años, acompañando a Pablo en su encarcelamiento y reuniendo más datos, para escribir el libro de Hechos y el Evangelio de Lucas. Pasemos adelante. Versos 10 y 11. Dice la palabra
que permaneciendo nosotros allí algunos días, otra versión dice varios días y aún otra versión dice bastantes días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Permaneciendo nosotros allí algunos días, quiero referirme sobre todo a la versión que dice bastantes días, haciendo una pregunta: ¿por qué se quedó el siervo Pablo bastantes días? ¿Por qué se quedó tantos días en Cesarea de Palestina? La Escritura no lo dice, porque él permaneció tanto allí. Pero podemos estar seguros, amados hermanos, que él no fue ocioso en el tiempo que le tocó o que decidió quedarse allí. Varios días, suficientes días. Que tampoco el exceso de tiempo que estuvo allí, en que estuvo allí, le afectó para llegar tarde a la fiesta de Pentecostés a Jerusalén. Recuerde que el apóstol Pablo siempre deseó en este final del tercer viaje misionero llegar a tiempo a Jerusalén para participar de la fiesta de Pentecostés. Esto que le estoy diciendo, que seguramente los muchos días que él se quedó ahí en Cesarea no le afectaron para llegar tarde a Jerusalén, lo podemos confirmar. Escúcheme con detalle los minutos siguientes en esto. ¿Por qué le digo que podemos confirmar que por la Escritura, lo que dice el libro de Hechos, que Pablo no llegó tarde al final de este tercer viaje, cuando llegó a Jerusalén? Pudo, en otras palabras, participar de la fiesta de Pentecostés. Sí se quedó muchos días, como estoy diciendo, en Cesarea, porque podemos trazar un derrotero, podemos trazar un recorrido, un trayecto del viaje desde Filipos, desde el comienzo del capítulo 20, cuando Lucas habla que ellos salieron de Filipos, hasta el versículo 17 del capítulo 11, cuando el apóstol llega a Jerusalén. Y nos podemos dar cuenta al trazar este recorrido que en realidad no llegó tarde, llegó justo a tiempo para celebrar la fiesta de Pentecostés. ¿Y sabe por qué podemos hacer esto? Porque los datos que da Lucas son precisos, hermano. Él era un historiador preciso, no hablaba mucho, pero hablaba lo necesario. Vamos a ir con nosotros rápidamente y hacemos un recorrido desde que Pablo, repito, salió de Filipos al comienzo del capítulo 20 hasta que llega en el versículo 17 del capítulo 21 a Jerusalén. Y vamos a ir sumando el tiempo y nos vamos a dar cuenta de una asombrosa realidad. Cuando él sale de Filipos, Hechos capítulo 20, versículo 6, dice que él salió una vez terminó la fiesta de los panes sin levadura. Cuando él llega en Hechos 21, 17, él va a celebrar la fiesta de Pentecostés. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, que duraba 7 días, era la Pascua. Es decir, que de la Pascua, cuando él salió de Filipos, hasta cuando él llega en Hechos 21, 17 a Jerusalén a celebrar Pentecostés, habían 7 semanas, 50 días, porque Pentecostés se celebra 50 días después de la Pascua. Entonces empieza a echar número conmigo, gloria al nombre de Jesús. Él sale de
Filipos con Lucas, Pablo, una vez terminó la fiesta de los panes sin levadura, y en 5 días duró navegando, iba con Lucas, desde Filipo hasta Troas, llegó a Troas 5 días después, y se reunió con los demás misioneros que se habían adelantado en el viaje. Eso lo vimos antes. Leamos Hechos 26, primera parte del verso 6. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, es decir, después que terminó la Pascua, navegamos a Filipos, y en 5 días, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos, con los demás misioneros, los 7 misioneros que estaban en Troas. Se reunieron con ellos en Troas. Es decir, desde que sale de Filipos después de la Pascua hasta que llega a Troas, dicen los estudiosos, transcurrió más o menos una semana. Primera semana. Después, el final del verso 6, sigue conmigo, del verso 6, ¿qué dice? Una vez llegó a Troas y se reunió con los demás, dice que nos quedamos con ellos 7 días. O sea, nos quedamos 7 días en Troas. Es decir, a esa semana le suma otra semana y van 2 semanas. Inmediatamente ellos salen de Troas, van a Mileto, después de los 7 días que duraron en Troas. Y en Hechos 20, verso 13 al 16, anote la cita, no voy a leerla, sino voy a decirle lo que sucedió ahí. Ellos, al salir de Troas y para ir a Mileto, ellos navegan, primero dice ese pasaje que le acabé de mencionar, Hechos 20, 13 al 16, navegan a Asón, donde los misioneros recogen a Pablo, siguen a Mitilene, y al otro día llegan cerca de Quío, y al otro día llegan a Samos, aleluya, y después hacen escala en Trogilio, y al día siguiente llegan a Mileto. Sacando las cuentas, en pocas palabras, de lo que le acabo de decir, se echan 4 días en el viaje de Troas a Mileto. 4 días. Ahora bien, en Hechos 21, 1 al 3, después que ellos duran en Mileto, en el pasaje de Hechos que menciona la estadía de ellos en Mileto, no se menciona cuántos días duraron en Mileto, pero podemos suponer que con esos días que duraron en Mileto, unido a los 4 días que duró el viaje desde Troas a Mileto, se podría completar la tercera semana. Amén. La tercera semana. Después que salen de Mileto, ¿qué pasa? Hechos 21, verso 1 al 3. En ese pasaje que no voy a leer, puedo nada más referirle lo que pasó. Ellos zarparon de Mileto a Cos el primer día. Al siguiente día fueron a Rodas y después a Pátara. Allí en Pátara cambiaron de barco. Y de Pátara hasta Tiro por mar abierto transcurrieron, como hemos estudiado ya antes, unos 5 días para completar una semana más en el trayecto de Mileto hasta Tiro. Esa es la 4ª semana. Van 4 semanas. Ahora, en Tiro, ¿qué pasó? Hechos 21:4. 21:4, eso sí se lo voy a leer. Dice que hallados los discípulos en Tiro, nos quedamos allí 7 días. Entonces, a esas 4 semanas le podemos añadir una semana más porque se quedaron 7 días en Tiro. Van 5 semanas. Desde Tiro, anote la cita, Hechos 21, 7 y 8, ellos viajan a Tolemaida, se echan un día. Después pasan un día en Tolemaida, van 2 días, y viajan a Cesarea, un día más, van 3 días.
Ahora, en el pasaje que estamos estudiando precisamente de Cesarea, en Hechos 21:10, hoy precisamente dice que ellos pasaron algunos días, bastantes días en Cesarea. Es decir, que a esos 3 días del viaje, desde Tiro hasta Cesarea, 3 días, le podemos añadir 4 días más de esos bastantes días que duraron en Cesarea y completamos 6 semanas. 6 semanas. Pero después que duran estos bastantes días aquí, estos muchos días en Cesarea, vamos a estudiar que en el verso 15, cuando ellos se fueron de Cesarea, dice así: después de esos días que permanecieron en Cesarea, hechos ya los preparativos, salimos para Jerusalén. ¿Cómo se van? Por tierra, como hemos ya visto, porque ellos ahora en Cesarea ya no están navegando, ya dejaron el barco. Entonces, de Jerusalén, de Cesarea hasta Jerusalén, habían aproximadamente 105 kilómetros. Es decir, como dicen los estudiosos, debieron demorar 2 a 3 días por tierra. Y si a eso le añadimos algunos otros días que duraron en Cesarea, en esos bastantes días que estamos estudiando, completaríamos la 7ª semana. Usted me dirá, si usted es detallista y vuelve otra vez en el video a hacer el recorrido conmigo, porque seguramente se ha quedado. Entonces se da cuenta que es exacto. Usted me dirá, hermano, pero Pablo llegó preciso, hermano, 7 semanas después, de más o menos desde Filipo, que salió hasta Jerusalén. Llegó, como quien dice, directo a celebrar prácticamente la fiesta de Pentecostés. Porque él se demoró entonces tantos días en Cesarea y en otras partes. ¿Por qué no se echó un poquito menos para llegar un poquito antes, verdad?, a Pentecostés, a Jerusalén. Y le voy a contestar por qué. Él no tenía ningún interés, como dicen los analistas bíblicos, aleluya, en llegar demasiado temprano a Jerusalén. O sea, él hizo maña, como dice, y él iba cronometrando su tiempo para no demorarse, o sea, para llegar lo más justo a Pentecostés, a Jerusalén. ¿Por qué? ¿Cuál es la respuesta? ¿Por qué hizo eso Pablo? Hechos 20:23. Por esta razón: salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Esa es la respuesta. Pablo sabía, hermano, que en Jerusalén iba a sufrir. Lo iban a aprisionar, a encarcelar. Ya Dios se lo había repetido varias veces. ¿Qué apuro tenía por llegar muy temprano a Jerusalén? Él quería llegar a celebrar la fiesta y ya después que lo persiguieran o lo encarcelaran. Bendito sea el Señor para siempre. Aleluya. Por eso es que él se queda el mayor tiempo posible en casa de Felipe el Evangelista en Cesarea. Y duró allí muchos días. Él sabía que él no le quedaba mucho tiempo en libertad y él quería disfrutar los tiempos. Bendito sea el Señor. Mire cómo uno debe vivir su vida cristiana de acuerdo con lo que Dios le muestra y le revela en su vida, sirviéndole para servirle al Señor de la mejor manera. Dice el verso 10 que entonces, verso 10 al final, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Agabo. Dice la palabra, hermanos, que esta no era la primera vez que se mencionaba a este profeta. Es la segunda vez que Lucas menciona al profeta Agabo en el libro, porque hacía ya más de una década
escuche, que Agabo había viajado junto con otros profetas de Jerusalén hasta Antioquía. Y allí en Antioquía había predicho una hambruna, una época de hambre que sucedió en toda la tierra habitada, en todo el Imperio Romano o en la tierra de Judea, en aquella época. Esa hambruna que predijo Agabo sucedió para el año 45 o 46 después de Cristo. Y eso lo mencionó Lucas, o lo menciona en Hechos capítulo 11, verso 27 al 30. Vamos a ir a la palabra y vamos a darnos cuenta que al haber mencionado el profeta Agabo esta hambruna que vendría, los hermanos de allá de Antioquía se dolieron de que vendría esa hambre en toda la tierra habitada. Entonces, ¿qué pasó? Reunieron una ofrenda y la mandaron a través de Saulo y de Bernabé a los hermanos de Jerusalén, a los pobres de Jerusalén, para que estuvieran apercibidos, tuvieran un fondo para pasar esa época de hambre. Vamos a leer la palabra. Y eso lo profetizó Agabo. Leo rápidamente. En aquellos días 11, estoy leyendo 11, Hechos 11, 27 al 30. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio, el emperador Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Si usted es analista, si es detallista, acucioso, y se da cuenta la forma como Lucas presenta a este profeta Agabo en este versículo 10, ¿cómo lo presenta? Quiero repetir. Descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Ya no en Antioquía, ahora a Cesarea. Descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Usted se preguntaría, hermano, ¿por qué Lucas lo presenta así, como un extraño o como un profeta que nunca había mencionado en su libro? Descendió de Judea un profeta llamado Agabo. ¿Por qué no dice más bien, descendió de Judea el profeta que había predicho en Antioquía muchos años, hace varios años, la hambruna que sucedió en los tiempos de Claudio? Sino que lo presenta como un profeta desconocido, nuevo. Bueno, la respuesta parece ser, como dicen algunos, que cuando Lucas escribe en Hechos 11, 28 al 30, 27 al 30, que le acabé de leer, lo que predijo Agabo la primera vez en Antioquía, Lucas no estaba presente. Lucas no estaba ahí, hermano. Esos fueron unos datos que le dieron terceras personas a Lucas. Pero ahora, en el capítulo 21, verso 10, Lucas sí está presente. Entonces, como él está ahora presente, presenta al profeta Agabo como por primera vez. Porque ahora sí le consta, ahora lo ve. Dicen los exégetas esto. Es interesante, es fascinante, hermano, cuando nosotros entendemos estos detalles. Y ya en los minutos finales que nos quedan, unos 5 minutos, 7 minuticos, dice el verso 11, que Agabo vino a verlos, a Lucas, a Pablo y a los demás, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo. Bendito sea el nombre del Señor. Tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles.
Observemos, amados hermanos, escuchas que están conectados, bendito sea el Señor, que a medida que el apóstol Pablo se acercaba a Jerusalén, más claras y seguras eran las revelaciones que el Espíritu Santo le da sobre sus aflicciones y problemas y tribulaciones que le esperaban en Jerusalén. ¿Por qué, hermano? Porque Dios quería que él estuviera mejor preparado para enfrentar esas aflicciones, pues era su siervo, bendito sea el Señor. Hay que recordar, ahora que hablamos de Agabo, en estos minutos finales, no tenemos muchos, las funciones de los profetas del Antiguo Testamento y comparado con las de los profetas del Nuevo Testamento, haciendo la salvedad que Agabo era un profeta del Nuevo Testamento, pero que era judío. No voy a hablar exhaustivamente, pero sí algunos detalles de estas diferencias en cuanto a función. Los profetas del Antiguo Testamento, entre otras funciones, tenían la de condenar el pecado, señalar el pecado, poner el dedo en la llaga, bendito sea el Señor. Revelar además la venida del Cristo, del Mesías, venidero. Y también de predecir algunos acontecimientos futuros, ya sea a la congregación de Israel o a personas individuales. Entonces, aleluya, gloria al nombre del Señor. ¿Cuál es la discrepancia, hermano? ¿Cuál es la diferencia con relación a los profetas del Nuevo Testamento que usted ha dicho? Bueno, principalmente que casi exclusivamente los profetas del Nuevo Testamento, su actividad está limitada a edificar, exhortar y consolar, como dice Pablo en 1 Corintios 14. Aunque a veces, ocasionalmente, el profeta del Nuevo Testamento dirigía a los hermanos en la misión de la iglesia, vale decir, en la obra del Evangelio, a los que sirven al Señor, el Espíritu Santo les habla, y a veces les habla a través de los profetas, a veces. Ahora, la pregunta es, ¿por qué los profetas del Nuevo Testamento, a diferencia de los profetas del Antiguo Testamento, generalmente no tienen la función de predecir, de vaticinar, de decir con antelación acontecimientos que sucederán para orientar a la iglesia o a creyentes individualmente? Porque esa función casi no la ejercen los profetas del Nuevo Testamento. La respuesta es, como dice la Escritura, lo respalda la Escritura, gloria al nombre de Jesús, porque los asuntos en la iglesia relacionados con el matrimonio, la familia, la moral, bendito sea el Señor, el hogar, deben ser solucionados, deben ser resueltos, no necesariamente por profecías, sino principalmente por la aplicación y obediencia a los principios de la palabra del Señor. Es por esto, hermanos, que en el Nuevo Testamento no se empleó casi nunca el don de profecía para orientar individualmente a algunos creyentes o líderes en asuntos que se podían resolver con los principios bíblicos. Entonces, Agabo, ¿por qué le habla a Pablo y le predice lo que le va a esperar en Jerusalén? Y se ata prisiones y tribulaciones. Porque Agabo aquí no le predijo a Pablo cosas que se podían resolver por la Escritura, sino que le predijo cosas que él necesitaba saber para prepararse para lo que le esperaba en Jerusalén. Bendito sea el Señor para siempre.
Amado Dios y Padre Celestial, Señor, te doy gracias por tu amor, tu fidelidad, tu misericordia. Gracias, Señor, por esta historia llena de datos, de detalles, de anécdotas, de preceptos, de doctrina también, que es el libro de Hechos, porque a través de ella tú nos alientas, nos edificas y nos pones un derrotero, una referencia para que vayamos por ahí, para que la imitemos, para que seamos celosos de tu doctrina y de tu obra, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra esta mañana. En el nombre de Jesús te pido ahora por los que han reportado sintonía, por Daniel Suárez, por el pastor Víctor Hugo Pachón, Edgardo Jiménez, Maribel Restrepo, Mónica Covelli, Luz Estela Mercado, Valentina Blanco, Rafael Carrillo, Caterine Peñaranda, John Junior Gámez, Neida Núñez, Samuel Camargo. Y también